Lo que vamos a hacer esto es empezar con cinemática, la descripción del movimiento. Esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Presentación, acá está. Ya está. Entonces vamos a hacer cinemática, ¿no? Las definiciones generales y algunos movimientos particulares que denominamos como MRU y MRUU. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿ya? Entonces, aquí un videito, ¿no? ¿Dónde está? Uy, justo lo cerré. Entonces, voy a compartir el videito que está en el aula virtual, ¿no? Para describir un poquito, para que me digas algo. ¿Dónde está? Acá está. Ya está. Estoy compartiendo el videito, tú lo debes ver en uno, 2, 3, ya debe estar apareciendo, ¿sí? Entonces, la pregunta que te hacen para el video es, gracias, es, hay que ver el video, dice. ¿Y sucede el atropello o no sucede el atropello? Dice. ¿Cómo que el atropello? Ya, ¿no? Está el auto, ¿no? Está yendo, está avanzando y de pronto frena, ¿no? Frena en seco. ¿Por qué? Porque delante hay alguien. Uy, ¿lo choca o no lo choca? ¿Lo atropella o no lo atropella? ¿Qué tendrías que saber? ¿Qué tendrías que conocer? Para ver si lo atropella o no lo atropella. ¿Mm? ¿De qué parámetros necesitarías para responder eso? ¿Lo atropella o no lo atropella? Claro, tendrías que ver qué cosa. ¿Sí lo atropella? Entonces, ¿qué parámetros necesitarías averiguar o conocer? ¿Qué necesitarías saber? ¿Mm? ¿Qué necesitarías? ¿No? Las distancias, ¿no? La desaceleración, dice, ¿en qué video, no? Si lo atropella, has visto el video completo, dice Adalberto. Ya está. ¿No? La distancia, la velocidad, la desaceleración, esos parámetros. ¿Estamos? Es justamente con los parámetros con los cuales estamos describiendo el movimiento y esa descripción se le llama cinemática. ¿Estamos? Cinemática. ¿Estamos? Ya está. Entonces, al finalizar la sesión, ¿qué es lo que queremos, no? Que tú sepas determinar parámetros cinemáticos, ¿estamos? O sea, posiciones, velocidades y aceleraciones para algún movimiento particular, ¿sí? Como es el MRUV, que es el movimiento con aceleración constante, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, vamos a definir el movimiento unidimensional, caso particular MRU, MRUV y hacer algunos ejercicios, ¿estamos? Y empezamos por la descripción del movimiento más simple, el movimiento más simple. Movimiento unidimensional. ¿Cómo que unidimensional? ¿Qué significa unidimensional? ¿Qué significa unidimensional? ¿Qué significa eso? ¿Mm? ¿Qué significa unidimensional, muchachos? ¿XY? Porque es unidimensional, bidimensional y tridimensional. ¿Qué sería unidimensional? Claro, una dimensión. ¿Y ahí eso cómo sería? Como dice Rommel, línea recta. ¿Estamos? Línea recta. Esos movimientos en línea recta se llaman unidimensional. ¿Y bidimensional cómo sería? Ya no en línea recta, sino en dónde? En XY, no, caída libre no es, ¿ah? En un plano. ¿Estamos? En un plano ya. Sería un movimiento bidimensional, dentro de un plano. ¿Estamos? Y tridimensional. Tridimensional. Ya, espacio, pues X, Y, Z en las tres dimensiones. ¿Estamos? Ya está. Entonces nosotros vamos a empezar estudiando el movimiento unidimensional. ¿Estamos? O sea, rectilíneo. Este es sinónimo de movimiento rectilíneo. Unidimensional, y si quieres, ¿no? Le pondré rectilíneo. ¿Estamos? Movimiento rectilíneo. ¿Sí? Ese es movimiento unidimensional. Un movimiento rectilíneo. Y es el que vamos a empezar a estudiar nosotros. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver casos particulares del movimiento rectilíneo, como son el movimiento rectilíneo uniformemente variado
que el movimiento rectilíneo uniforme. Son casos particulares. ¿Ya? A ver, ¿no? Ejemplos de movimientos en una dimensión, ¿no? Auto recto en la carretera, ¿no? Cuando uno baja por las escaleras eléctricas, ¿no? Entonces, cuando tú bajas por las escaleras eléctricas, ¿ese es un movimiento unidimensional o bidimensional? ¿No? Tú estás acá, ¿no? Y estás bajando por las escaleras eléctricas. ¿Este es unidimensional o bidimensional? ¿Qué movimiento es este de acá? Estás bajando por las escaleras. Eléctricas, ¿no? Eléctricas. Ya. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora significan que no me has entendido nada. ¿Sabes por qué? Ya. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Claro, porque es una recta. ¿Qué tipo de movimiento es entonces? Unidimensional, claro, es unidimensional. ¿Estamos bien, muchachos? Línea recta es unidimensional. Profe, ¿pero por qué unidimensional? Bueno, lo que tú puedes hacer, tú puedes estudiar con el XY normal, sí, sí lo puedes estudiar, pero también lo puedes estudiar con una sola dimensión. O sea, al eje donde se está moviendo, ¿no? A ese eje le puedo llamar eje X, ¿no? A este eje le puedo llamar eje X. Y ya solamente me basta el eje X, una línea, para poder estudiar o describir este movimiento. ¿Estamos? Por eso refuerzo la idea. Movimientos rectilíneos son unidimensionales. ¿Está bien? Y estos son los ejemplos, ¿no? Carrera de 100 metros, un auto, las escaleras eléctricas representan un movimiento unidimensional. Profe, pero está inclinado. Sí, pero basta que sea rectilíneo para que sea unidimensional. ¿Estamos? ¿Está bien con eso, muchachos? ¿Sí? Mm, ya está, ya. Entonces, vamos a caracterizar el movimiento, vamos a definir, a ver, al movimiento. Entonces, primero vamos a definir a quién estudiamos. ¿Y a quién le estudiamos el movimiento? Ah, bueno, al objeto, al auto, a la persona, al camión, no sé, que se está moviendo. Ya, si yo te digo, ¿no? Una persona avanzó 100 metros, ¿no? Yo de mi casa al mercado, no sé, pues hay una distancia de 800, me he movido 800 metros para ir al mercado. Ya está. ¿Te interesa saber qué tan alta es la persona? ¿Te interesa saber la circunferencia de su abdomen, de sus hombros, algo? O sea, ¿te interesan las dimensiones del cuerpo que se mueve? No, pues no me interesa. Lo único que sé, ya, cambió de ubicación 800 metros, ya está. ¿Cuánto es de alto? Eso no me interesa para describir su movimiento. Entonces, cuando tú estudias el movimiento de traslación de un objeto sin importarme sus dimensiones, ahí se dice que estás optando o estudiándolo bajo el modelo de partícula. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, como si no tuviera dimensiones, es como si su largo no me interesa. No es que no tenga, sino que simplemente no me interesa, no es significante para mi estudio. Es como si todo este cuerpo fuera un solo puntito. Como si fuera, no es que sea, ¿no? Como si fuera un solo puntito y estudio el movimiento. Eso se llama modelo de partícula. O sea, partícula no porque sea pequeño, sino partícula porque no me interesan sus dimensiones. No es relevante. Como si no tuviera. Por eso se llama modelo de partícula. ¿Estamos? Ahora, me dijiste que el movimiento era el cambio de posición. Entonces, hay que definir qué es posición. ¿Y qué es la posición? Supuestamente me refleja la ubicación. Pero siempre que ubicas algo, tiene que ser respecto de algo. ¿Estamos? Siempre la ubicación, claro, tiene que haber un respecto de quién. No es como que yo te ponga este punto. Yo te diga, muchachos, este punto, ¿dónde está? ¿Dónde está ese punto? Y espero que tú, chico, tercer ciclo física 1, no me diga, profe, está ahí. ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde? Pues, profe, ahí, ahí arribita, ahí, a la derecha y arribita, ahí, del medio un poquito, ya. ¿Cómo describes el dónde está? Entonces, para eso necesitas qué cosa, a ver, muchachos. ¿Qué necesitas para describir dónde está este punto que he dibujado? Claro, la referencia. ¿Estamos? Eso se llama sistema de referencia. ¿Sistema de referencia desde dónde? Ya hablo. Voy a hacerlo desde acá. Este es mi punto de referencia. Si gustas al punto de referencia, le agregas un sistema coordenado, un XY, para que sea más fácil la descripción. ¿Y cuál sería la posición de este cuerpo?
el vector que une el sistema de referencia con el objeto. A esto le llamamos nosotros vector posición. ¿Qué es un vector? Es una flechita. ¿Sabes lo que es un vector? ¿Sabes o no sabes lo que es un vector? ¿Sabes qué es un vector? ¿Has hecho vectores? ¿Has hecho eso en matemática? De la universidad, acá en la UPC. ¿En mate han hecho vectores o no? Patrick y Christopher me dicen que sí. Sí, acá en UPC han hecho vectores, supongo. ¿No? Ariana, ya, si Ariana y Claudia y Jacqueline me dicen que sí, ya, yo creo. Ciegamente. Ya está. Entonces, claro, tiene módulo y tiene una orientación, una dirección, ya está. Y ese sería el vector posición. Y este cuerpo se ha movido como una mosquita. Bzzz, ya está. Ahora está acá. Uy, ¿cómo sé que se movió? Allá, porque cambió qué cosa. Cambió la posición, ¿no? Esto es como que una posición inicial y esta es una posición final. Cambió la posición, cambió la ubicación. Entonces se movió. ¿Estamos? Ya está. Ahora nosotros esto lo vamos a llevar al movimiento unidimensional. ¿Cómo que unidimensional? Entonces, unidimensional significa línea recta. Entonces, tengo el auto, por ejemplo, ¿no? Tengo un auto de carrera, ¿no? Está partiendo de la posición uno y está llegando al punto 2. Entonces, ¿cuál sería la posición inicial y cuál sería la posición final? Para el auto, ¿no? En este caso, para el auto. ¿Cuál sería? Entonces, mira, acá están marcando el cero. ¿Sí? Este vendría a ser el cero. ¿Estamos? Este vendría a ser el cero. Este es el cero. No es que sea el inicio, sino desde ahí hago la medición. ¿Sí? Ya está. Desde acá parte mi eje coordenado. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería la posición inicial? Cuando el cuerpo está en este punto uno, bueno, entiendo de que este va a ser mi posición inicial. Como si gusta, yo le llamo esto el eje X. Como es unidimensional, puedo escoger el eje X. Este sería la posición inicial. Y le pongo flechita arriba que me indica eso. ¿Cuál sería la posición final cuando el cuerpo está acá, no? ¿Y cómo sería una flecha? ¿De dónde a dónde? Desde el sistema que yo mido, ¿hasta dónde? Hasta el punto 2. O sea, todo esto vendría a ser la posición final o la posición en el punto 2. ¿Está bien? Posición inicial y posición final. Un ejemplo de posición inicial, ¿qué sería? A ver, por ejemplo, en este gráfico, ¿cuál sería la posición inicial? Mira, acá te dan los valores, ¿eh? ¿Cuál sería la posición inicial? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la posición inicial? En este caso, 19, ¿estamos? Ahora, necesito algo más. Sería 19 metros, pero es un vector. ¿Sabes qué falta acá al costadito? Falta algo. Claro, que me indique la orientación. Sería 19 metros y. ¿Está bien eso? ¿Y cuál sería la posición final? La posición en el punto 2. ¿Cuál sería? Sería 277 metros y. ¿Está bien? Esas serían las posiciones. ¿Estamos? ¿Está bien eso? Ahora, si gustas también se puede adoptar, ¿no? Como siempre va a ser rectilíneo y, para todo va a ser con i, menos i, más i, menos i, más i. Si quieres esto también lo puedo poner como más 19. O si gustas lo puedo poner como más 277. ¿Sí? Y con eso ya puedo resumir un poquito lo del vector, ¿no? Colocándole como el signo más, representando si está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Positivo, eje positivo. Si acá es negativo, sería el eje negativo, el menos x. ¿Está bien? Estas son las posiciones. ¿Está bien? O sea, también puede haber posiciones negativas, ¿no? O sea, si yo tengo mi sistema coordenado y acá está el objeto, acá está en menos 4, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la posición? La posición sería menos 4 metros a la izquierda. En realidad este menos es de acá, ¿no? O sea, es 4 metros a la izquierda, menos i. Pero muchas veces este menos lo ponen acá adelante. Y si gustas, puedes obviar este vector unitario y poner simplemente menos 4 metros. ¿Está bien? Si gustas. Para poder, digamos que como un simplificado del vector, ¿no? Y el vector sería este. Este sería el vector posición. ¿Estamos? ¿Se entiende, muchachos, lo de posición?
¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Esa es la posición. Ahora, lo que yo te pregunté es, ya, esa posición que me define dónde está y si cambia de posición se ha movido. Y lo siguiente que te preguntaba, si se movió, ya, ¿cuánto se movió? ¿A eso cómo se le llamaba? Sí me lo dijiste. ¿Cuánto se mueve el cuerpo? ¿A eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Desplazamiento. ¿Estamos? Desplazamiento. Variación de posición que se llama desplazamiento. O sea, el desplazamiento no es otra cosa del cambio de posición. ¿Cuánto cambió la posición? Y para saber un cambio es simplemente una resta. ¿De qué? De posición final menos posición inicial. En este caso, ¿cuál sería el desplazamiento? Mira, acá ya está calculado. ¿Cuál sería el desplazamiento? Posición final menos posición inicial. ¿Y cuánto sale eso? 258 y sería. ¿Estamos? Eso sería el desplazamiento. Hay desplazamientos positivos, hay desplazamientos negativos. ¿Estamos? No hay problema. Ahora, lo que unos compañeros también me decía, profe, distancia es la trayectoria que hizo, la longitud de la trayectoria. ¿Cómo que la longitud de la trayectoria? Es que podría ser algo así, ¿no? Yo tengo mi eje cuadrado, ¿sí? Que la partícula, no sé, pues haya empezado, por decir, ¿no? En esta posición, en 8 dice haya ido, no sé, pues al 12 y de ahí regresó al 3, ¿no? Que ese movimiento haya hecho la partícula. Del 8 se ha ido al 12 y del 12 ha regresado hasta el 3. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, en ese movimiento de 8 a 12 y regresado a 3, ¿cuál fue el desplazamiento y cuál fue la distancia recorrida? ¿Cuánto fue? ¿Cuál fue el desplazamiento y cuál fue la distancia recorrida? ¿Cómo sería? Ujú. Desplazamiento simplemente es final menos inicial. ¿Cuál es la posición final? 3. ¿Cuál es la posición inicial? 8. ¿Cuánto sale eso? Menos 5 metros. ¿Está bien? Eso significa, este sería el desplazamiento, amigo. Posición final, posición. Empecé acá, terminé acá. El vector que une estos dos se le llama desplazamiento. Compara la posición final con la posición inicial. ¿Estamos? Ya está. ¿Y cuál fue la distancia recorrida entonces? Para que veas que hay diferencia. ¿Cuál sería la distancia recorrida? Claro, de 8 a 12 avanza 4, ¿no? Y de 12 a 9 retrocede 3. Sería 4 más 9, ¿no? ¿No? 4 de ida, 9 de regreso, en total 13 metros. Y esto sí va sin signo. El de acá arriba sí va con signo, con más o con menos, representando que esto es vector. El de abajo sí no es vector, simplemente sumar distancias nada más. ¿Estamos? Está bien la diferencia entre distancia desplazamiento, desplazamiento vector, que me dice la orientación hacia dónde se movió. En cambio, el recorrido simplemente me dice cuántos metros se movió, pero no me dice el hacia dónde porque no es un vector. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Seguros? Ya está. Entonces, después de desplazamiento y distancia, venimos a ver, ya, ¿y qué tan rápido se movió el cuerpo? Y hablamos de velocidades, ¿ya? Hablamos de velocidad media y hablamos de velocidad instantánea. ¿Qué viene a ser la velocidad media? Viene a medir ¿qué cosa? ¿Cuánto se ha desplazado por unidad de tiempo? Esto es la velocidad media. ¿Estamos? Pero se le pone el término media, entenderá, porque es en un intervalo de tiempo. O sea, de un tiempo inicial a un tiempo final. O sea, desde este tiempo inicial hasta este tiempo final, tú calculas la velocidad media en este trayecto. Por eso se llama velocidad media, es la velocidad que me representa el movimiento en este trayecto. Ahora, para nuestro caso, por ejemplo, ¿cuál será la velocidad media para el caso del auto? ¿Cuál será la velocidad media para el caso del auto? ¿Cuánto será? Para el auto, ¿cuánto será la velocidad media? ¿Mm? ¿Cómo será la velocidad media? La velocidad media, ¿cuánto será la velocidad media? Pues espero que entiendas que la velocidad media debería ser así, ¿no? La velocidad media del auto de la caballita.
¿Cuál será la velocidad media del auto? Victoria. Claro, supone que es desplazamiento, intervalo de tiempo. ¿Cuánto se ha desplazado? 258 metros. ¿En qué tiempo? Del tiempo 1 al tiempo 4 han transcurrido 3 segundos. Y eso sale 86 metros por segundo. ¿Estamos? Esa sería la velocidad media. Ahora, ¿significa que este auto siempre fue a 86 metros por segundo? ¿Eso significa o no? ¿Qué dices? ¿Significa que siempre fue a 86? No, es una velocidad media, es una, claro, no necesariamente, es una velocidad que me representa el movimiento en este trayecto, pero no significa que siempre ha ido 86, de repente fue un poco más rápido, de ahí un poco más lento, en promedio ha ido 86. Pero si tú quieres saber, por ejemplo, con qué velocidad pasó por el punto 1, con qué velocidad pasó por el punto 2, eso tiene un nombre, se le llama velocidad instantánea. ¿Estamos? Se le llama velocidad instantánea. Uy, por acá estaba, ¿no? ¿Verdad? Velocidad instantánea. ¿Estamos? ¿Y qué es la velocidad instantánea? Es hacer el análisis ya no en un intervalo de tiempo, sino en un intervalo pequeñísimo de tiempo. Es llevar al límite el intervalo de tiempo. Y ese límite se transforma en una derivada. ¿Estamos? Entonces, la velocidad instantánea es la derivada de la función posición, si gustas. ¿Estamos? Esa es la velocidad instantánea. ¿Estamos? ¿Sí? Y si hay velocidades, también hay aceleraciones, ¿no? También se mide la aceleración media, ¿no? Que mide el cambio de velocidad por unidad de tiempo, y también hay la aceleración instantánea. Así que sería analizar el cambio de velocidad en un intervalo pequeño de tiempo, que es el que se convierte en la derivada de la velocidad. Porque la aceleración mide cómo cambia la velocidad. La instantánea sería medir el cambio instantáneo de velocidad, la derivada de la velocidad. ¿Vamos? Entonces, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y también aceleración instantánea. ¿Estamos? Ahora, lo que me salté es, también hay un término que se llama rapidez media. Es no con el desplazamiento, sino con la trayectoria, con la distancia recorrida. Eso se llama rapidez media. La rapidez media se mide como el recorrido que hizo por unidad de tiempo. Ese es el nombre que se le pone a la rapidez media. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Algo queda? ¿Nada queda? ¿Mm? ¿Sí? Para hacer un ejemplito de esto, ¿no? De posiciones, velocidad media, estas cosas. ¿Ya? ¿Una pregunta de esto? Sí, la rapidez es un número, es un escalar, se le dice. En cambio, la velocidad sí es un vector, se le asocia también un signo positivo o negativo, lo cual no indica que la velocidad sea positiva, ¿no? ¿Sí? O sea, el positivo viene de la orientación, más i menos i. ¿Está bien? La velocidad como vector, no está bien dicho que el vector tenga signo, ¿no? O sea, el vector no tiene, es una flecha, ¿no? Y la rapidez siempre es el valor numérico, es un escalar nada más, ¿no? 20 metros por segundo, 50 metros por segundo, 80 metros por segundo. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso, la velocidad, por ejemplo, lo voy a detallar acá, si no. ¿Ya? La velocidad, por ejemplo. La velocidad tiene un valor. ¿Cómo sería un ejemplo de velocidad instantánea? Sería, no sé, pues 20 metros por segundo hacia la derecha. Este es un vector posición. Perdón, velocidad. Esta es una velocidad. Al módulo de la velocidad, o sea, a este valor, ¿sabes cómo se le llama? A este valor de acá se le llama la rapidez. Así que la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Está bien? ¿Sí? Solo al valor numérico de la velocidad se le llama rapidez. Porque la velocidad contiene, aparte de qué tan rápido se mueve el cuerpo, la velocidad contiene también la dirección del movimiento. Eso es lo importante de la velocidad. La velocidad me indica el hacia dónde se mueve la partícula, hacia dónde se mueve el cuerpo. La rapidez no, la rapidez simplemente me dice qué tan rápido se mueve, pero no me dice hacia dónde. La velocidad sí es el que tiene la orientación, tiene la dirección del movimiento. La velocidad me describe el hacia dónde se está moviendo.
Si la velocidad es más i, el cuerpo se mueve a la derecha. Si la velocidad es menos i, el cuerpo se mueve a la izquierda. Eso es lo importante ahí de la velocidad. ¿Estamos? ¿Preguntas de eso, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo bien, muchachos? Yujú. ¿Sí? Ya, vamos a ver un ejemplito entonces de esto. Vamos a hacer un ejemplito de esto, ¿ya? A ver, ejemplo. Voy a tratar de escribir el ejemplito, ¿ya? A ver, un ejemplo, un ejemplo. A ver, ¿no? Un ejemplito. A ver, entonces yo te digo, ¿qué pasa si yo te pongo esto de acá? Voy a poner, a ver, no al cuadrado, no, al cubo vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a poner el cubo. ¿Qué al cubo? Menos t nada más. Ya está. Entonces vamos a colocarlo así. ¿Sabes qué simboliza esa formulita? ¿Sabes qué simboliza eso? ¿Qué está simbolizando esta formulita? ¿Qué simboliza para nosotros acá en física? ¿Qué simboliza esto? ¿Sabes qué simboliza? Claro, la posición de un cuerpo respecto a qué, en función a qué, en función al tiempo transcurrido. ¿Estamos? Efectivamente. ¿Estamos? Claro, la posición por unidad de tiempo. Entonces yo te digo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te pido, por favor, dime la posición, ¿no? Dame la posición para el tiempo 2 y dame la posición para el tiempo 4, por ejemplo? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que hacer? O sea, ¿dónde está la partícula luego de 2 segundos? ¿Dónde está la partícula luego de 4? Reemplazar nada más. Y espero de que entienda que el movimiento es lineal, porque es X, ¿no? O sea, si yo tengo mi eje, ¿no? ¿Sí? El origen, por ejemplo, nosotros hacemos el tiempo inicial, tiempo cero, ¿no? Y para el tiempo cero, ¿dónde está la partícula? ¿Qué tendrías que hacer? El tiempo cero, ¿dónde está la partícula en el tiempo cero? Que sería el tiempo a partir del cual comienzo a hacer mi medición. ¿Qué haces con la ecuación? Reemplazas el tiempo cero, ¿estamos? ¿Y dónde estaría la partícula? Si tú reemplazas cero, ¿qué te da esto? Cero, ¿no? Entonces la partícula está acá, ¿no? Está acá. Luego de un segundo, ¿dónde está? En el tiempo uno, ¿dónde está? ¿Dónde está la partícula de un segundo? ¿En el uno? No. Allá, posición 2, ¿no? Ya está en la posición 2 la partícula. Este es para el tiempo uno. Para el tiempo 2, ¿dónde está? Luego de 2 segundos, ¿dónde está? Luego de 2 segundos, 14. O sea, ya está más lejitos, ¿no? Para el tiempo 2. Para el tiempo 3, ¿dónde está para el tiempo 3? Para el tiempo 3, ya más lejos todavía, ¿no? ¿No? ¿Dónde está para el tiempo 3? ¿92? 92 no creo, ¿ah? Allá, 42. Y ahí está en la posición 42. ¿Estamos? Entonces yo entiendo que el cuerpo hacia dónde se está moviendo, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿A la derecha o a la izquierda? Se está moviendo a la derecha. ¿Cada vez más rápido o cada vez más lento? ¿Tú qué dices? ¿Cada vez más rápido o cada vez más lento? Entonces, según esta descripción, parecería ir cada vez más rápido. Entonces, yo te pregunto, ya no para la posición 2 y para la posición 4, para la posición uno y para la posición 3, que ya la hemos calculado ahí arribita. Entonces, las posiciones tú ya me has dicho que es 2 y 42, ¿no? ¿Sí? Tú ya me has descrito eso, ¿sí? Entonces, para el tiempo uno y para el tiempo 3, ¿no?
¿Cuáles son las posiciones? Ya tú me has dicho, profe, está fácil, es simplemente reemplazar, ¿no? La posición para el tiempo uno sería pues uno al cubo más 2 por uno al cuadrado menos uno. Y eso da 2, ¿no? Y la posición luego de 3 segundos, ya, pues, profe, hay que reemplazar nomás. 3 al cubo más 2 por 3 al cuadrado menos 3, ¿no? Y eso da 42, ¿no? Lo que me habías dicho arriba, ¿no? 42. Ya está. Ahora, si yo te dijera, ¿no? Si analizamos el intervalo de 1 a 3, ya dime, ¿cuál es la velocidad promedio en ese intervalo? O sea, del tiempo uno hasta el tiempo 3, que es el intervalo que estamos analizando, del tiempo uno al tiempo 3, ¿cuál es la velocidad media? ¿Cómo calcularías eso? ¿No? La velocidad media del tiempo uno al tiempo 3. ¿Cómo sería eso? ¿Cuánto sale eso? A ver, recién voy a leer, ¿eh? Ya 20, ya está. Porque ¿cómo se calcula la velocidad media? Ay, entonces la velocidad media se calcula como que el desplazamiento realizado por unidad de tiempo. ¿Cuánto se ha desplazado? Posición final menos posición inicial. El intervalo de tiempo sería 3 menos uno, ¿no? Y eso da efectivamente 20 metros por segundo. Esa es la velocidad media, ¿sí? Y si tú quieres saber la velocidad que tuvo en el tiempo uno, o sea, acá, ¿qué velocidad tiene? Y acá, ¿qué velocidad tiene? ¿Qué velocidad tenían uno? ¿Qué velocidad tenían 3? ¿Estamos? ¿Cómo tendría que ser? Quiero la velocidad, no media, quiero la velocidad en el instante uno. Quiero la velocidad en el instante 3. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que calcular? Quiero esa velocidad. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Mm? ¿Qué tendrías que hacer? Yo quiero qué velocidad tenía en el tiempo uno. ¿Qué velocidad tenía en el tiempo 3? ¿Qué tienes que hacer? ¿Límite? Claro, y ese límite se convierte en qué cosa? En la derivada, pues, ¿no? Esa es la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea no es otra cosa que la derivada de la posición, ¿sí? ¿La velocidad qué es? La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. En nuestro caso, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría derivando? Sería 3t cuadrado menos 4t menos uno. ¿Está bien? ¿Sale eso? ¿Sí? Ah, perdón, más 4, ¿no? Más 4. Más 4t menos uno. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería la velocidad en el punto uno? ¿Y cuánto sería la velocidad en el punto 3? ¿Cuánto sería? Sería 3 por uno más 4 por uno menos uno, ¿no? Y eso es 6, ¿no? Y en 3 sería 3, voy al cuadrado, ¿no? 3 por uno al cuadrado más 4t, ¿no? Sería 3 por 3 al cuadrado más 4 por 3 menos uno. ¿Cuándo sale eso? 38 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, acá pasó a 6 metros por segundo y acá pasó a 38 metros por segundo. Y acá hay algo particular, por ejemplo. ¿Cuál fue la velocidad media? Fue 20. Algunos entienden, profe, la velocidad media también se puede calcular como semisuma de velocidades, el promedio de velocidades, y no, no sale así. Si tú haces 6 más 38, 44, entre 2 es 22, no es igual a la velocidad media. ¿Está bien? La velocidad media se obtiene de una forma, las velocidades se obtienen de otra forma. ¿Ya? Ya está. ¿Qué más puedo calcular? Ah, ya, la aceleración, ¿no? Ya, ¿cuál sería la aceleración media ahora? Si te pido la aceleración media entre el tiempo uno al tiempo 3. ¿Cómo sería la aceleración media? ¿Cómo se mide la aceleración media? Entonces, la aceleración que mide el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, de uno a 3, ¿cuánto cambió la velocidad? De 6 pasó a ser 38. ¿Y eso en cuánto tiempo? En 2 segundos. ¿Sí? Y eso saldría, ¿cuánto saldría eso? 16, ¿no? ¿Sí? Esa sería la aceleración media, por ejemplo.
¿Y cuál sería la aceleración instantánea? O sea, la aceleración en el punto uno, la aceleración en el punto 3. ¿Cuánto vale? Claro, nuevamente la derivada, ¿no? ¿Y cómo sería la derivada acá? La aceleración sería la derivada de velocidad respecto al tiempo. ¿Y eso cuánto saldría? Saldría 6t más 4, como dice su compañero, ¿no? Entonces, la aceleración en el tiempo uno y la aceleración en el tiempo 3, ¿cuánto sale? Entonces, en el tiempo uno sería 6 por uno más 4, ¿no? Esto sería 6 por 3 más 4, ¿no? Sería 10 y acá es 22, ¿no? Y esa sería la aceleración instantánea en esos dos puntos. Acá inclusive el movimiento tiene una aceleración que también aumenta, o sea, acelera cada vez más todavía, ¿no? Ya está. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? No sé si se ha entendido más o menos la idea de posiciones, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración instantánea. Claro, o sea, ya no tendría un nombre específico, Joel, a la derivada de la aceleración. O sea, sería cómo cambia la aceleración, que no tiene un nombre, ¿no? ¿No? Y ya no tendría un nombre, ¿ya? Sí, o sea, sería en cuánto aumenta la aceleración, ¿no? La velocidad mide cómo cambia la posición, la aceleración mide cómo cambia la velocidad. Ahora, ¿cómo cambia la aceleración? No, no se le ha puesto un nombre, ¿está bien? Pero sí, si derivas una vez más, sería cómo cambia la aceleración, ¿no? O sea, si tú derivas, te queda 6. Ese 6 sería en un segundo lo que aumenta la aceleración, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas de esto, muchachos? ¿No hay preguntas? Muchachos, ¿todo bien? Yujú, ya está. Esto es partiendo de posición, ¿no? Con posición derivando tengo velocidad y de velocidad derivando obtengo aceleración. Y si yo te diera al revés la aceleración, ¿qué tendrías que hacer? Si yo te doy la aceleración, tendrías que integrar. ¿Estamos? Ya está, y esa es la siguiente diapo. Te doy la aceleración ahora. 1,5t menos 0,120t cuadrado. Dice que la moto parte del reposo, dice, parte del reposo y parte del origen de coordenadas. ¿Qué significa que parte del reposo? ¿Qué significa reposo? Velocidad inicial cero, ¿no? Entonces, el reposo y del origen de coordenadas, ¿no? Para el tiempo cero, dice, ocurre esto. O sea que la velocidad al inicio es cero, ¿no? Y que la posición también al inicio es cero. ¿Estamos? Ese es el dato que me están dando a mí. Parte del reposo desde la ubicación cero. Dame la velocidad y dame la posición. Y de dato te doy la aceleración. ¿Qué tendrías que hacer entonces? ¿Qué me ha dicho que teníamos que hacer? Claro, hay que hacer el proceso de integración ahora. ¿Sí? Entonces, yo sé que la aceleración es la derivada de velocidad. Entonces, tú puedes integrar y obtendrías que la velocidad es la integral de la aceleración. ¿Vamos? La velocidad, ¿no? ¿No? Integral de velocidad te queda velocidad. ¿Estamos? Integral de la aceleración. ¿Estamos? ¿Sí? Pues esto de acá, esta integral te queda, ¿no? Si lo haces con ¿no? Una integral propia, sería, ¿no? La velocidad final menos la velocidad inicial, ¿no? Y esta que está restando lo pasas al otro lado sumando. ¿Sí? La velocidad sería la velocidad en un inicio más la integral de aceleración con tiempo. ¿Vamos? Y así lo obtienes. ¿Cuál sería la velocidad inicial? Por dato es cero, ¿no? Esto es cero. Y me queda la integral, ¿no? De la aceleración. 1,5t menos 0,t cuadrado del tiempo inicial cero hasta un tiempo t final. ¿Estamos? Claro, y ahí encuentras, ¿no? Y eso sería, si tú integras, sería 0,750t cuadrado menos 0,040t t al cubo. ¿Estamos? Y esta sería la velocidad para cualquier intervalo de tiempo, en cualquier instante de tiempo. ¿Está bien? ¿Está bien eso, muchachos?
¿Sí? Ya, y si esta es la velocidad, ¿cómo obtienes la posición? ¿Qué tendrías que hacer? Claro, tendrías que integrar una vez más. Ya dime, ¿cuál sería la siguiente integración? ¿Cuánto saldría? ¿Mm? ¿Cuánto saldría la posición? ¿Ah? Ya está, ya están dando el resultado, ¿no? Entonces, nuevamente hago el proceso de integración para la posición. Dado que la velocidad es la derivada de posición, la posición sería la integral de la velocidad. Si lo haces, ¿no? Definida, ¿no? De posición inicial, velocidad inicial, a posición final, velocidad final. Esto que de acá te queda posición final menos posición inicial. Y en posición inicial lo pasas a sumar, que por dato es cero, ¿no? Este es el dato. Y el dato es que esto es cero. Y ese integral te queda 0,25 t cubo, ¿no? Menos 0,1 t, t a la cuarta. ¿Estamos? Ya está. Y esa sería la velocidad y esa sería la posición haciendo el proceso de integración. ¿Estamos? ¿Está bien eso, muchachos? ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Entonces, así sería la forma de cómo calcular la posición, la velocidad en función o dándonos de dato al inicio la aceleración. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, también hay otra preguntita, me la dice. ¿En qué momento la velocidad se hace máxima? ¿En qué momento se hace la velocidad máxima? A ver, ¿en qué momento la velocidad se hace máxima? ¿No? ¿En qué momento la velocidad se hace máxima? ¿Cómo podrías saber eso? Cero. ¿Igualas a cero qué cosa? La aceleración. ¿Y por qué la aceleración la igualas a cero? ¿No? Te piden en qué momento alcanza la velocidad máxima, dice. No, velocidad máxima, dice. ¿Ah? Velocidad máxima. ¿Cuándo se alcanza la velocidad máxima? Entonces, si tú tienes una función, claro, derivas la velocidad. Tengo una función, velocidad. Velocidad en función al tiempo. Cuando esa función alcanza un valor máximo. Y un criterio es haciendo la derivada, ¿no? La velocidad se hace máxima en el instante en el cual la derivada se hace cero. Y la derivada no es necesario hacerla, porque la derivada de velocidad no es otra cosa que aceleración, ¿no? Esta derivada de velocidad no es otra cosa que aceleración. Entonces, ¿cuándo la velocidad se hace máxima? Cuando la aceleración se hace nula. Y bueno, ya te queda una ecuación cuadrática que puedes resolver sin problema. Te va a quedar dos soluciones, ¿sí? Te queda tiempo cero o tiempo 12,5. ¿Cómo sabes cuál de ellos es? El máximo y el mínimo. ¿Cómo sabes cuál es? ¿Mm? ¿Cómo sabes cuál de los dos es? Una forma rápida sería simplemente reemplazando estos valores, ¿no? Reemplaza el tiempo cero o reemplaza el tiempo 12,5. A ver con cuál de los dos te sale velocidad máxima. ¿Estamos? Lo otro es que apliques una segunda derivada y bueno, eso también podría ser un poquito más complicado. Pero si quieres puedes reemplazar de frente, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué tiempo es? ¿Ya? ¿Sí? Y te va a salir que es para el 12,5. ¿Está bien? Que se alcanza una velocidad máxima. ¿Está bien?
Preguntas de esto, muchachos. Ujú. Preguntas de esto. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ay, muchachos, son 5:42. ¿Receso o de frente? ¿Qué dices? ¿Receso? Ya, ¿cuánto tiempo? Son 5:42. Ya, Patrick, no hay problema. Receso, ¿cuánto tiempo? 6. ¿Tanto? No sé, ¿de cuántos son sus recesos? ¿De media hora? ¿20 minutos? ¿Así son? No, me están bloqueando. Ya, 15 minutos. 7 máximo. 5:50. 7 minutos. Ah, ya, 10. Ya, un poquito más. Ya, hasta las 5:45, ¿está bien? 12 minutos. Para que te estires, vayas a los servicios, qué sé yo, ¿no? Me canso un ratito. ¿Está bien? 5. Ya, un poquito más, pues. Sí. ¿Está bien? 12 minutos de receso. ¿Ya? Ya está. Ya, y Patrick creo que me dijo que quería que haga nuevamente la última parte. La última parte es que te piden cuando la velocidad se hace máxima, dice. ¿No? Cuando esta velocidad se hace máxima. Y nosotros tenemos la función de velocidad, velocidad en función al tiempo, que es una función, cuya expresión matemática está acá. ¿No? Entonces, si tú graficas esto, pues, ¿no? ¿Cuándo alcanza un máximo? Cuando su derivada es cero, ¿no? Cuando la derivada es cero. Y la derivada de velocidad no es otra cosa que aceleración, ¿no? Que ya está calculado. O si quieres, deriva, pues, ¿no? Que te va a salir la misma aceleración que ya tenías antes, ¿no? Y si igualas esto a cero, te van a quedar dos soluciones. ¿Y cómo sé cuál de estas dos es la máxima o la mínima? Una forma reemplaza nada más estos tiempos en la velocidad. Otra forma es que saques la segunda derivada y al reemplazar el que te salga positivo simboliza un mínimo y el que te queda negativo simboliza un máximo. En este caso sale el máximo con el 12,5, ya sea reemplazando estos tiempos acá o ya sea aplicando el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? ¿Está bien, Patrick? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, en la velocidad, porque me piden la velocidad máxima. Y yo tengo ahí dos tiempos en los cuales la velocidad podría ser máxima o también podría ser mínima. Eso es el criterio de la primera derivada. Te saca el máximo o un mínimo relativo. Entonces tendría que reemplazarlos para ver si corresponde a un máximo o corresponde a un mínimo en la velocidad, ¿no? Porque son los tiempos que estoy asociando a la velocidad máxima. Tendrías que reemplazarlos en la ecuación de velocidad. Esos tiempos para ver cuál de los dos hace la velocidad máxima. ¿Está bien? Ujú. Entonces empezamos con la última parte, ¿ya? Ojalá que estemos los 38 presentes. ¿Ya? Listo. Entonces, acuérdate, esta semana, ¿qué tienes que hacer? Que empiece el jueves y termine el domingo. El test online. ¿Cuántos intentos tienes para el test online? Dos intentos. ¿No? Jueves, viernes, sábado, domingo. Lo puedes hacer hasta dos veces inclusive y ahí muere. ¿Ya? Ahí muere. ¿Ya? Test online. ¿Eh? Y la siguiente semana, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Al iniciar la sesión de la videoconferencia. La pruebita de entrada. ¿En base a qué? ¿Qué tema se te va a evaluar? ¿Sobre qué tema es?
¿Mm? ¿Gráficas? No. ¿Por qué? Tampoco. ¿Libre? No. Es movimiento de proyectil. Ya, muchachos, tienen que revisar ahí y revisar la sesión autónoma de la siguiente semana, porque en base a eso se hace o se evalúa. ¿Estamos? Revisa, por favor, la sesión autónoma de la siguiente semana. ¿Ya? ¿Sí? ¿Mm? Ya está. ¿Ya? A ver, seguimos entonces, muchachos. ¿Ya? Mira que te pasé primera semana, ¿no? Te estoy haciendo recordar, ¿no? Varias veces. Ya para la siguiente ya no tanto, porque ya tienes el plan calendario. Pues ya sabes todas las actividades que se en el curso, nada ya es sorpresa, ¿sí? No hay que profesor, no sabía, profesor, me está sorprendiendo, usted nunca me ha dicho que es examen, no, no, esto se anula, usted no me puede tomar, usted me avisaron mismo. Todo está en el plan calendario, ¿ya? Todas las actividades están en el plan calendario. A ver, ahora estudiamos dos casos particulares del movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, ¿sí? Aquí se referencia al movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme es aquel movimiento en el cual su avance, su desarrollo es de una manera uniforme, o sea, con una velocidad constante. Eso es lo que significa movimiento rectilíneo uniforme, que siempre avanza con la misma velocidad. Eso hace que en iguales intervalos de tiempo el desplazamiento sea el mismo. O sea, de acá, por ejemplo, ¿no? ¿No? Está en la posición 3, no sé si se ve, creo que está un poco chiquito, para el tiempo 1. Luego de un segundo está en la posición 6. Y luego de otro segundo más está en la posición 9. Está avanzando a razón de qué cosa? A razón de 3 metros por segundo. ¿Me escuchan mal? Ariana dice que me escucha mal. No sé si los demás me escuchan mal. Ay, Ariana, parece que es sí, tu señal. ¿Sí? Ah, ya, sí, el resto me dice que sí me escucha bien. Ya, gracias, gracias muchachos. ¿Sí? Pero si, como dice Ariana, si por algo pasa, siempre avisen, ¿no? Para saber, pues, es mi señal, ¿no? No voy a hacer eso. Ya, entonces ahí, por ejemplo, está avanzando a razón de 3 metros por segundo. Ese 3 metros por segundo sería justamente la velocidad del cuerpo. ¿Estamos? ¿No? ¿Está bien? Entonces, en el MRU, la velocidad media es constante, lo cual lo hace ser igual a la velocidad instantánea. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería la matematización de este movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante? Entonces, como la velocidad es constante, la velocidad media equivale a la velocidad instantánea. ¿Y cómo se calcula la velocidad media? Se supone que la velocidad media es el cambio de posición respecto al tiempo. ¿Sí? Eso hace que el desplazamiento que sea igual a la velocidad por el tiempo. Eso es lo que conoces como distancia igual velocidad por tiempo, solamente que acá lo hacemos formal, ¿no? El desplazamiento es velocidad por tiempo. Y si yo tengo que el desplazamiento es resta de posiciones, posición final menos posición inicial, si esta posición inicial pasa a sumar, me queda la ecuación del movimiento de un MRU, la posición en cualquier instante de tiempo y la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esa sería la ecuación para un MRU en el cual la velocidad es constante. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, yo tengo una ecuación que es así. X igual 10 más 3t. ¿Esto qué simboliza? Esta es una ecuación con dos variables, pero para nosotros, ¿qué puede simbolizar? Esto simboliza el movimiento de un cuerpo haciendo MRU, avanzando a velocidad constante. Donde este 10, ¿qué simboliza este 10? ¿Qué simboliza? ¿Qué simbolizaría ese 10? La posición inicial. Nuestro análisis empieza cuando el móvil está en la posición 10. ¿Y qué sería el más 3? Este más 3, ¿qué sería? ¿Qué sería el más 3? La velocidad que es constante. Y refuerzo la idea que pongo más 10. ¿Qué pasa si yo te pongo esta ecuación? X igual a 10, pero menos 3t. ¿Qué crees que simboliza esta ecuación?
¿Un móvil que se mueve a la derecha o que se mueve a la izquierda? ¿Qué crees que simboliza eso? Que se mueve a la izquierda, porque ese negativo le está perteneciendo al -3. Ese -3 es la velocidad. Y yo ya te había dicho que la velocidad contiene la dirección del movimiento. Una velocidad de -3 metros por segundo y simboliza que el cuerpo se está moviendo a la izquierda. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas de esto entonces? Ay, perdón. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo te coloco así? Bueno, ¿hay preguntas? Ya está. Entonces, ¿qué pasa si yo te pongo? Tengo dos cuerpos que están separados, no sé, pues, ¿no? Por decir. Uy, ¿qué pasó? Se rayó mi diapo. Allá. No, se rayó mi diapo. Qué raro. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos objetos, ¿ya? Un objeto acá en el lado izquierdo y otro objeto acá en el lado derecho. Están separados, no sé, pues, por decirte 180 metros. Uno se mueve a razón de, no sé, 4 metros por segundo y otro se mueve a razón de 5 metros por segundo. Luego de cuánto tiempo se encuentran. Luego de cuánto tiempo se van a encontrar. ¿Cuánto tiempo? Hay que hacerlo formal, ¿ah? Vamos a hacerlo formal. Luego de cuánto tiempo se encuentran. ¿Qué dices? ¿Mm? ¿Están ahí, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Claro, 20 segundos. Pero ¿cómo sería lo formal? Mira, vamos a ponerle cuerpo A y cuerpo B. Entonces, ¿cómo sería la posición del cuerpo A? La posición del cuerpo A es la posición inicial de A más la velocidad por el tiempo de A. Vamos a suponer que este sea el cero. Entonces, la posición inicial de A sería cero más velocidad por tiempo. Esta sería la ecuación que describe el movimiento completo del cuerpo A. ¿Cómo sería para B? La posición de B sería más bien 180 menos 5t. Esta es la descripción matemática del movimiento del cuerpo B. Para que se encuentren, ¿qué debe pasar, no? La posición de A debería ser igual a la posición de B, ¿no? Y lo formal, pues, ¿no? Y ahí te saldría el tiempo 20 segundos. Y reemplazando este tiempo 20 segundos en cualquiera de estas dos ecuaciones, también te sale la ubicación. ¿Estamos? Y en dónde se produce el encuentro. Reemplaza el 20 y te va a salir, ¿cuánto te va a salir? 80, ¿no? En la posición 80 metros. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien con el MRU? Movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante. Y el otro sería más bien qué pasa cuando la velocidad comienza a cambiar. Ya, pero que cambie de una manera regular. O sea, si es que aumente, siempre aumente en el mismo valor. Y si disminuye, que disminuya siempre en el mismo valor. Ese movimiento se llama rectilíneo uniforme, uniformemente variado. O sea, que cambie, pero que cambie de una manera uniforme. Fin, la velocidad. ¿Sí? Sigue siendo rectilíneo, pero ¿cuál va a ser la idea? Que la velocidad va a ir cambiando. O sea, en este ejemplito, en este gráfico, sería cada vez más rápido, más rápido, más rápido. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, que acá sea, no sé, pues, 2 metros por segundo, después 5 metros por segundo, después 8 metros por segundo, después 11 metros por segundo, después 14 metros por segundo. O sea que si aumenta, aumente de una forma regular. ¿De cuánto en cuánto está aumentando? ¿De cuánto en cuánto está aumentando? Está aumentando de 3 en 3 en 3. Entonces, a ese cambio de la velocidad en cada segundo se le llama aceleración. El cambio de velocidad por unidad de tiempo es aceleración. En este caso, la velocidad, perdón, la aceleración sería constante. Y acá también hay ecuaciones, pues, ¿no? Ecuaciones para este movimiento, ¿sí? Entonces, acá hay varios parámetros, ¿cómo así? El cuerpo parte con una velocidad inicial. Después de haber acelerado durante un tiempo, adquiere una velocidad final a razón de esta aceleración.
se ha desplazado y también ha transcurrido cierto tiempo. Entonces, como verás, hay varios parámetros. Entonces, hay varias ecuaciones para relacionar, perdón, estos parámetros. Estas son algunas ecuaciones que me relacionan los parámetros. El de la velocidad, por ejemplo, ¿no? ¿No? Velocidad final es velocidad inicial más aceleración tiempo. Igualita con cuadrados también hay. Final al cuadrado y inicial al cuadrado más dos veces aceleración desplazamiento. Y hay dos para el desplazamiento. Desplazamiento es semisuma de velocidades por tiempo, o el desplazamiento es velocidad inicial por tiempo, mitad de aceleración, tiempo al cuadrado. De este desplazamiento, como yo sé que el desplazamiento es posición final menos posición inicial, si pasas esta posición inicial que está restando, lo pasas a sumar al otro lado, te queda esta ecuación. Esta ecuación se llama la ecuación de movimiento, que es la ecuación de posición en función al tiempo, y esta es la ecuación de velocidad, la ecuación de velocidad en función al tiempo. Como que serían sus principales ecuaciones. Y acá son otras más que me relacionan esos parámetros. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora lo que tocaría es aplicar esto en algunos ejercicios, aplicar estas ecuaciones del MRU y del MRUV. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Si no, para practicar. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Practicamos entonces, ¿ya? Practicamos. A ver, ejercicio. El conductor de un automóvil, al ver un árbol que bloqueaba la carretera frena de manera intempestiva, desacelerando a razón de -5,60 metros segundo cuadrado durante 4,20 segundos, desplazándose 62,4 metros hasta impactar igualmente contra el árbol. ¿Con qué rapidez impactó contra el árbol? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué datos tienes? ¿Cómo los utilizas? ¿Cuánto sale? A ver, tú que me has dicho que todo se ha entendido, que sí, que sí, que sí, avance, 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 profe, ya. ¿Cuánto sale? Un automóvil desacelera a razón de 5,6 metros segundo cuadrado durante 4,20 segundos, desplazándose 62,4 metros. ¿Con qué rapidez impacta contra el árbol? A ver, preguntas, muchachos. Preguntas. ¿Cómo sería ahí? ¿Están bien, muchachos? ¿Todo bien? ¿Derrame? ¿Cómo derrame? Vamos. Y ahí Joel y Ariana me están dando dos resultados iguales. Jason, sí, me parece que hay que calcular algo previo antes de directamente la velocidad final. Uy, ahí Kennedy me está dando otro valor. Claudia también me da otro valor distinto.
¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué datos? Ahí me están dando algunos valores, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué datos tengo? Tengo la aceleración, ¿no? Que vale -5,60. Tengo el tiempo, que es 4,20. Y tengo el desplazamiento, que es 62,4 metros. Con esos tres quiero calcular la velocidad final. ¿Se puede? Entonces, usando las cuatro ecuaciones que teníamos arriba, creo que no se puede directamente. Hay que calcular algo antes. Y sus compañeros me decían, profesor, primero calcule la velocidad inicial. Y ya con la velocidad inicial, ya con todo esto, ahora sí puedo calcular la velocidad final. A ver, ¿cómo con estos tres datos puedo calcular la velocidad inicial? ¿Qué ecuación tendrías que usar? Porque si hay una ecuación que relaciona estos parámetros, ¿cuál sería? Ya, vamos a calcular. ¿Qué ecuación usarías? La de desplazamiento, ya está. Vamos a usar la ecuación de desplazamiento, ¿no? ¿Cuál de esas ecuaciones se usaría? Y usarías, me dices, la ecuación de desplazamiento, ¿no? ¿Cuál es? No, la ecuación uno y la ecuación 2 son iguales realmente, ¿no? ¿Sí? Entonces usarías la ecuación uno, ¿no? ¿Sí? ¿No? El desplazamiento, ¿sí? Velocidad inicial por tiempo, mitad de aceleración, tiempo al cuadrado. Y ahí te saldría la velocidad inicial que es 26,6. ¿Sí? Ah, ya, eso es lo que me habían dado algunos de ustedes, ¿no? 26,6. Y con eso, bueno, ahí sí ya puedes calcular la velocidad final, pues, ¿no? ¿Qué ecuación usarías para calcular la velocidad final? ¿Mm? ¿Qué ecuación usarías para la velocidad final? Ah, la tercera, ¿no? Una más sencilla. En realidad ya puedes usar más ecuaciones, ¿no? Porque tengo más datos. Ya la tercera, pues, ¿no? ¿Sí? La velocidad final sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya tenemos la velocidad final 308. ¿Estamos? Pregunta de esto, muchachos. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? ¿Va a hacer otro ejercicio? Supongo que sí. Ya, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ya está, muchas gracias. Creo que hay otro. No. Un camión que viaja a lo largo del eje X parte del reposo y acelera a razón de 2 metros segundo cuadrado hasta alcanzar una rapidez de 20 metros por segundo. Después el camión viaja durante 20 segundos más a una rapidez constante y luego aplica los frenos y se detiene de manera uniforme en 5 segundos más. Determina el tiempo que el camión permanece en movimiento y el desplazamiento total. ¿Cómo sería esto? No sé, ¿cómo sería? Preguntas, muchachos. ¿Me preguntan? Preguntas, muchachos. ¿Cómo sería acá?
¿Mm? ¿Cómo sería ahí, muchachos? A ver. Ya, velocidad inicial cero, está bien. Claro, aparte del reposo. ¿En cuántos trayectos puedes dividir este movimiento? ¿Cuántos trayectos podrías dividirlo? ¿En dos? ¿En tres? Creo que en tres, ¿ah? Sí, yo creo que en tres. ¿Sabes por qué? Porque dice que un camión viaja a lo largo del eje X partiendo del reposo y acelerando a razón de 2. Uy, Ariana, lo siento. No sé, trata de actualizar o reingresar. A ver, intenta, ¿ya? Igual todas estas diapositivas están en el aula virtual, ¿ah? Igual todas estas diapositivas están en el aula virtual, ¿ya? Estoy haciendo lo que está en el aula virtual, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? A ver. Entonces, este auto dice primero acelera a razón de 2 metros segundo cuadrado, luego permanece con velocidad constante y finalmente frena, ¿sí? De manera constante durante 5 segundos. Entonces, yo entiendo que acá hay tres movimientos. Primero acelera, después se mantiene a velocidad constante y finalmente desacelera, ¿no? Se va deteniendo. ¿Está bien? Yo entiendo que son tres tramos. Uno acelerado, después a velocidad constante y después uno desacelerado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien los tres movimientos? ¿Sí? Yo entiendo que son tres movimientos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? O sea, si el bus se está moviendo en una recta, parte del reposo primero, ¿no? Y acelera a 2 metros segundo cuadrado hasta alcanzar los 20 metros por segundo, ¿no? Parte del reposo 0 metros por segundo y luego alcanza los 20 metros por segundo. Después se mantiene constante con esos 20 metros por segundo y finalmente se detiene, dice, finalmente se detiene. Yo entiendo que son tres trayectos. Acelera, se mantiene constante y de ahí desacelera. ¿Estamos? Yo lo entiendo de esa forma. Entonces te piden el tiempo en el que el camión permanece en movimiento. Entonces, si me dicen el tiempo cuando se mantiene a velocidad constante y el tiempo cuando frena, ¿no? O sea, si me dicen que de acá a acá son 20 segundos y de acá a acá son 5 segundos. ¿Qué me falta para averiguar el tiempo total? Te faltaría el tiempo inicial, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo realizando este tipo de movimiento? Partiendo del reposo, llegando a 20 metros por segundo de velocidad a razón de 2 metros segundo cuadrado. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo fue? Sí, sería 35 el tiempo total, serían 10 segundos. Entonces analizo el primer tramo, ¿no? En el primer tramo tengo, como habíamos comentado, la velocidad inicial cero, la aceleración que es 2 y la velocidad final que es 20, ¿no? Pues con eso puedo hallar el tiempo, sí, sí se puede hallar el tiempo. ¿Vamos? ¿Sí? Reemplazas en la ecuación y te va a salir 10 segundos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Pregunta de eso. ¿No hay preguntas? Y eso hace que el tiempo total, bueno, sea 35 segundos. ¿Estamos? ¿Está bien? Ahora me piden el desplazamiento total. ¿Qué tendrías que hacer para calcular el desplazamiento total? Bueno, tendrías que calcular los desplazamientos en los tres trayectos, ¿no? Desplazamiento en el trayecto 1, desplazamiento en el trayecto 2 y desplazamiento en el trayecto 3. ¿Cómo calculas el desplazamiento en el primer trayecto? ¿O cuántos, mejor dicho, el desplazamiento en el primer trayecto? ¿Mm? 100 metros, dice Joel, y hasta 100 metros, dice. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Una forma sería con la de semisuma de velocidades, ¿no? Inicial más final sobre 2 por el tiempo.
Y eso me sale, bueno, sí, efectivamente sale 100 metros. ¿Estamos? Sí, el total sería 550, me parece. ¿Ya? Ese es el desplazamiento en el primer trayecto. ¿Sí? ¿Cómo sería el desplazamiento en el segundo trayecto? El segundo trayecto es algo particular. ¿El segundo trayecto qué es? Es un MRU, velocidad constante. ¿Estamos? ¿Cómo sería el desplazamiento en el segundo sector? Entonces, en el segundo sector es un MRU. Simplemente sería multiplicar, ¿no? La velocidad y el tiempo, que sería 20 por 20, 400 metros. ¿Estamos? ¿Sí? 400 metros. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sería el desplazamiento en el último? ¿Sí? ¿Cómo sería en el último? El último trayecto, ¿cómo sería? Ya está con la primera formulita, me están diciendo ahí. Ya está, reemplaza. En el tercer trayecto es desacelerado, sí, aceleración, es un MRUV. Lo que dice que desacelera de manera uniforme, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Entonces, una forma sería con la ecuación 3, como dice, ¿no? El desplazamiento, semisuma de velocidades y tiempo. Y nuevamente, ¿no? Inicia con 20, termina deteniéndose con 0 y el tiempo es de 5 segundos. Y nos sale 50 metros. De ahí nos sale el tiempo total y el desplazamiento total. ¿Estamos? Preguntas de esto, muchachos. ¿No hay preguntas? Ah, espera, no estoy leyendo. Ajá, dime. ¿Todo claro entonces, muchachos? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿No hay consultas? ¿Sí? Entonces estamos repasando el MRU, MRUV, haciendo cinemática unidimensional, hablando de posiciones, velocidades y aceleración. ¿Estamos? Sí, dime, Patrick. El primer ejercicio, ¿cuál? ¿El de la integración? ¿El de la moto? A ver. Pues, a ver, ¿hay alguna pregunta más, muchachos? Si no, para ayudar a Patrick, o con alguien más que quisiera de repente alguna consulta. Entonces, acuérdate, por favor, tenemos test online este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, doble intento. Lo puede hacer 2 veces. La siguiente clase, el inicio de la clase, tomamos un Socratí, una pruebita de entrada, que es del tema del Sócrates, de la sesión autónoma, que es de movimiento de proyectiles. Revísalo, ¿ya? Por favor. No te olvides de revisar eso. A ver, ¿alguna otra consulta más, muchachos, de esta pregunta? Si no, para ayudar a su compañero. ¿Hay más preguntas? No. Entonces, si no hay preguntas, hasta ahí nos estamos quedando, muchachos. Gracias por asistir a la sesión de clase. Nos estamos viendo el siguiente día lunes. Acuérdate que este viernes tienen este laboratorio, ¿no? ¿No? Este viernes tienen laboratorio, ¿no? Sí, entonces asistan a su laboratorio, no vayan a faltar. Es el primer laboratorio, ¿sí? Es la explicación, ¿no? Es la explicación de esto, ¿ya? Entonces nos estamos viendo. A ver, si gustan, con los que desean hacer preguntas, nos podemos quedar. ¿No? El resto, si gusta, ya se podría ir retirando, ¿ya? A ver, el de la moto, ¿dónde está el de la moto?
has estado? Ahí, acá está. Ya, dime, Patrick, ¿qué pasó en lo de la moto? ¿Cómo la propiedad? Sumarle 1 al exponente. Sí, debería ser así. Porque ¿dónde no se ha aplicado eso? Sí, ¿dónde no se ha aplicado eso? Velocidad al cuadrado. A ver, entonces te estás refiriendo, a ver. ¿Estás refiriendo a esta parte de acá? Que estoy encerrando en rojo. ¿Esa parte que he señalado de rojo? Gracias, Joel. Ya, pero mire, es integral de diferencial de velocidad. Es como digo, integral no de x, sino integral de diferencial de x nada más. Esto de acá sí sale x cuadrado medios, pero esto de acá sale x. ¿Está bien? Ya está bien. Ya, muchachos, ¿alguna pregunta más? Si no, ahí nos estaríamos quedando, muchachos. ¿No hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quede por ahí?